divulgación científica de temas de interés investigados con contraespionaje. Probando. 1, 2, 3. Ya se me quedó la maña de estar haciendo las pruebas. Bienvenidos a todos a su podcast Inteligencia Aplicada. En este caso es un tema que nos impresiona y muy de actualidad. Nos va a ayudar no solamente a la inteligencia empresarial, alias espionaje. Les recordamos, nosotros somos de 6IAS.com, hacemos contraespionaje empresarial y aquí también vemos la más avanzada tecnología que podamos tener, incluso para lo que es la criminología corporativa. Ya estamos viendo, gracias a nuestro querido colega Eduardo, alias Elon Musk, porque para colmo, sí, se parece un poquito. Si no, él va a ser millonario, me cae. Ya nos ayudó a hacer spiders. Si no fuera por él, estaríamos como a la antigua, buscando todavía las redes. Nos ayuda muchísimo, tanto que introdujo a nuestro sistema la inteligencia artificial, GPT, desde inicios. Y no es DeepSeek por la razón de el partido que se quede con la información, sino nuestras certificaciones son más del lado americanas. Y lo podemos meter aquí a casos ya vivos, desde IMINT, HUMINT, GeoMint, todo lo que sería la criminología y el control de confianza mucho más avanzado. Y bueno, como una advertencia, esto es algo que estamos grabando a la fecha, que es en abril 2025. Mañana va a salir una nueva tecnología, nos vamos a tener que actualizar otra vez. Después Terminator, ya así como lo vamos viendo, ¿verdad, Edu? Ya va a leer las microexpresiones de Sarah Connor y va a decir, ya sé dónde está tu hijo, ¿no? Iba a ir a buscarlo, simplemente porque la tecnología avanza a pasos gigantescos. Y tú lo has investigado también y muchas gracias, Edu, por apoyarnos tanto que has hecho de esta criminología que en movimiento. Esta criminología va, pero años luz más avanzada y mucho más que la competencia. ¿O cómo ves, Edu? Muchas gracias, Dan, por esa excelente introducción. Realmente todo esto ha sido muy interesante. Hasta también un poco me sentí Elon Musk por un momento. Muchas gracias, Dan. Y pues muchas gracias a ti también por todo el conocimiento que me has compartido. Y sí, hemos estado trabajando para adaptarnos a los avances tecnológicos. En este caso vamos a hablar de un tema que es relevante y es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial vimos cómo comenzó en su etapa básica y después fue evolucionando a un avance muy fuerte que es el que existe actualmente y muchas marcas se han estado involucrando en el tema, ¿no? Muchos ámbitos también. Eh, en el caso de la consultoría, pues aplicamos el tema de la inteligencia artificial pero para la inteligencia, ¿no? Como en el caso de los INT, la inteligencia de fuentes abiertas, su importancia dentro de la criminología, la combinación de conocimientos criminológicos y herramientas de inteligencia, esto ha hecho que sea posible un avance en la investigación y prevención de riesgos. Entonces, a lo largo de este episodio, sí, vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede aplicarse en investigaciones criminológicas, de seguridad corporativa, procesos estratégicos. Sin duda, esta plática que vamos a tener sí va a ser muy interesante. Vamos a ver temas muy, muy buenos. Muchas gracias. Y sí, me sorprende que te caiga bien Elon Musk. Ahorita con tan controversial. En el podcast pasado estábamos viendo análisis de riesgos y aunque él tal vez hizo un análisis de riesgo positivo, dijo, sí, debería de comprar un presidente, pues le salió en la parte más negativa, ¿no? Ya
creo que se está retirando y perdió mucho dinero. Sin embargo, pues, son temas controversiales del día de hoy. E incluso la parte que comentas de la detección de mentiras, efectivamente, que es una de las partes de la ciencia, ¿no? Eficacia, eficiencia. Con esta facilidad que tenemos, hemos logrado implementar herramientas que son técnicas igual también controversiales, ¿no? Como la técnica SCAN, que nos ayuda muchísimo, sin embargo, a poder obtener un acercamiento al análisis de la estructura y las declaraciones rápidas. Y lo podemos comprobar. Scientific Content Analysis nos ayuda a saber como los rasgos de las fechas, contradicciones precisas o no, la narrativa lineal y secuencial y hacer una conclusión en general analizado por la parte de los patrones que identifica la inteligencia artificial, si cumplen los criterios. Y esta es una técnica para que sepamos si es veraz o no, o si es propenso a ser veraz o no. Sin embargo, actualmente pues, podemos meter el BAI, que es un Behavior Analysis Interview, que también ayuda a, con base en la experiencia de los policías, rescatar cuáles son las personas que están interactuando de manera adecuada como inocencia. Ya estamos ahí viendo que sí se podría tomar en cuenta temas subjetivos como lo que es verdad o veracidad o lo que sería menacidad si es alguien está intentando mentir o cambiar la declaración a cosas como una víctima que es constantemente inocente. Se estudió bastante al respecto, se va a tener mucha información sobre si constantemente están enojados por ser acusados, si constantemente quieren detener al delincuente, si constantemente quieren hacer algo como para vengarse también ellos mismos, como la cuestión de la víctima, pues va a tener ese sentimiento, ¿no? Como las PUC y las POC, que son preguntas únicas de comportamiento y preguntas de observación de comportamiento. Estas las podemos analizar de forma más rápida y toda en la declaración y en cuestión de segundos. Eficaz, súper rápido. Estamos hablando de que a los bots les podemos enseñar prácticamente en segundos o en minutos cómo realizar cuestiones que a nosotros los humanos nos tardaría mucho y eso es lo que avanza. Igual, sí, muchas veces dicen, no, es que soy diseñador y ya no tengo trabajo. Y es como que, pues sí, la verdad, ya no sé, ponte a diseñar pasteles, qué sé yo, ¿no? Haz otra cosa diferente porque ya hasta un pastel te lo va a diseñar ahí todo bonito con el fondant desde GPT, DALI, desde varias cuestiones DeepSeek, incluso como hasta los filtros, ¿no? Sin embargo, creo que siempre van a haber maquillistas y siempre van a haber diseñadores. ¿Por qué? Porque como lo vemos siempre que investigamos redes sociales, ¿no? Digo, oye, mis respetos para esa candidata. Qué bonitos filtros tiene en su Instagram, porque ya que ves las otras fotos, pues no, dices, ay, Dios mío. Pero no es que los maquillistas se vayan a quedar sin trabajo, simplemente se tienen que acomodar y se tienen que cambiar la forma, se tienen que adaptar para que podamos avanzar. Y eso es lo que nosotros hacemos acá. Incluso desde la redacción, pues ahora es mucho más fácil porque le podemos poner el manual de estilo y ¡pum! Ya sabemos cómo va a redactar y que sea de una manera profesional y entendible y sin cometer errores, ¿no? Y tú lo estás viendo también en la cuestión de la detección de mentiras, de las contramedidas y todo lo que investigaste, Edu. Sí, Dan, qué bueno que tocas el tema de los diseñadores, porque sí, hubo un grupo que se inconformó y dijeron que la inteligencia artificial les quitaría el trabajo, y otro grupo que aprovechó esta tecnología a su favor. Es decir, utilizaron estos medios o lo que les ofrecía la inteligencia artificial para abrir un panorama mucho más amplio, ¿no? Como en el caso de nosotros que utilizamos la inteligencia artificial para la redacción de reportes mucho más precisos, pero para poder diseñar esta inteligencia sí tuvimos que enseñar
muchas cosas. O sea, sí le tienes que enseñar a la inteligencia, y no es como que ya la inteligencia ya te va a saber hacer todo lo que tú quieres, no. Sí, sí tiene un proceso de aprendizaje y es así como nosotros lo fuimos haciendo a nuestra forma. Sí quería contarte el tema de los interrogatorios, la investigación, porque existe un psicólogo, Paul Ekman, que él, de hecho, la serie Lie to Me está inspirada en sus estudios, porque habla de las microexpresiones, ¿no? Las microexpresiones son estos movimientos involuntarios de músculos que nosotros tenemos al momento de sentir esas emociones como el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa, el asco, la felicidad, perdón, pero son en microsegundos. O sea, un humano para que pueda detectarlos necesita experiencia, necesita diversos estudios, un proceso extenso para poder manejarlo a su favor. Ya es un especialista en el tema. En el caso de la inteligencia artificial, como ya le puedes enseñar, ya tiene todo ese conocimiento, lo puedes implementar no solo en una persona, sino en varias personas a la vez, porque ya tienes el equipo necesario para poder en varias personas a un mismo tiempo ejecutar estos procesos, porque ya se generan algoritmos para el análisis de estas expresiones o microexpresiones. La inteligencia artificial ya las va detectando y te da un resultado inmediato. Entonces, existen programas, sí, Dan, programas como software que ya venden en internet, que los puedes, no sé, contratar por cierto tiempo y ejecutan los análisis, ya sea en temas de auditoría, en temas de investigación de fraude, para contrataciones y demás. Acá el tema es, si te da la información, te da un resultado del análisis que hace, pero también debe existir un contraste con otra información. Entonces, el profesionista que esté detrás de todo ese análisis debe de tener los conocimientos para poder ejecutarlo. Exacto. De hecho, lo que nos ayuda muchísimo no solamente es que eh, diga, ay, no, la competencia, estos hacen sus reportes con GPT, ya lo están haciendo. No, a ver, espérate, desde un inicio tuvimos sobre todo la parte de la ética y la responsabilidad. ¿Qué hicimos? A ver, esto tiene que ser supervisado. Lo mismo pasa con los diseñadores o cuestiones así. Nosotros vamos a estar supervisando la información que sale. Lo único que nos ayuda es a ser mucho más objetivos. Y programas antiguos como el Objective Scoring System, ¿no? Desarrollado con algoritmos, van a revisar las gráficas y las va a analizar para poder dar su calificación objetiva. De igual manera, nosotros cuando hacemos un análisis scan en una declaratoria, aparte de que lo probamos, decimos, a ver, esta persona salió mal antes, hacemos un estudio de correlación y decimos, mira, sí, el chat me está dando un análisis objetivo donde hay veracidad, pero estos puntos son muy contraproducentes, son contradicciones. Y lo mismo que nosotros, aparte de que, digo, no por demeritar algunas otras agencias, me imagino hay muchas muy buenas, lo que hacemos es que innovamos. ¿A qué vamos? Vamos a, por ejemplo, tratar de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer, eh, eh, creemos un algoritmo para revisar, por ejemplo, contramedidas. Esas cosas muy viejas, ¿no? Que decían, ay, no, ponte una tachuela en el polígrafo. Pues si quieres, póntela, pero pues, pobre de ti, te va a doler. Pero lo que vemos en sí son ondas cerebrales, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo en el polígrafo, que también eso es un tema muy bueno para el podcast o las microexpresiones, un tema muy, yo soy muy fan. Desde inicios lo veía cuando estábamos en Arizona School of Polygraph Science, lo primero que haces al finalizar es evaluaciones exitosas y ya la gente se tapaba la cara enfrente me decía, no, 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 no me vayas a analizar microexpresiones, porque sí, me parece que soy bastante fan y experto en esa parte, pero
¿Qué tal que aparte de mí, el robot está dando su versión, incluso en nuestros dictámenes, que serían más como reportes, en nuestro reportaje, nosotros podemos decir, a ver, aquí está mi análisis, me parece que son contramedidas, pero también tengo mi robot que me analiza los patrones, que para eso la inteligencia artificial es muy buena y muy objetiva, y no está diciendo ni el sesgo de Halo de que se ve inocente, no, no, está diciendo aquí están los patrones repetidos o no están los patrones repetidos. Y eso nos ayuda científicamente a defender los reportes o dictámenes, también sería ya más en la parte judicial, pero nosotros podemos representar y a ver, túmbame este reporte. Yo ya lo chequé con la inteligencia artificial y aquí en estos puntos, matemáticamente, ecuaciones, vaya, es ciencia, no se puede falsificar, al contrario, te ayuda a ser más objetivo, ¿no? ¿Cómo ves tú, Edu, de las demás cuestiones? El Face Reader es el programa que también se ocupa para la cuestión de los análisis, ¿no? Y sí, efectivamente, Dan. De hecho, ahora que mencionas el tema de los reportes y todo lo que se lleva a cabo, para poder nosotros implementar la inteligencia artificial, tuvimos que enseñarle, tuvimos que meter en su memoria diversa información, porque no es como tal que la inteligencia artificial nos esté apoyando o esté haciendo la tarea por nosotros. Es nada más una tecnología que nos está apoyando a mejorar ciertos aspectos, pero para que la inteligencia pudiera hacer eso, sí le tuvimos que enseñar, tiene ahí sus normas, tiene ahí directrices para que sea de acuerdo a nuestras exigencias. Ahora bien, sí, en el caso del Face Reader y entre otros muchos programas, hacen una combinación. La combinación se trata de lo que ya mencioné anteriormente, que es de las microexpresiones. Analiza esos pequeños movimientos que nosotros tenemos cuando estamos hablando, por ejemplo, en una entrevista. En una entrevista de investigación, la inteligencia artificial, con base en sus algoritmos, determina si eres congruente o no con lo que tú estás diciendo. Además, agrega la parte de la voz, porque en la voz también se detectan esas emociones. Entonces, una vez combinado, genera ese reporte y determina si fuiste o no congruente. Pero así como ese programa, hay muchos otros programas, Dan. Y de hecho la información que existe, porque estos programas, estos software que existen en Internet, en el caso del Fairware, que es como el más común, te puedes encontrar variedad, puedes encontrar muchos, y son por suscripción, por pago, etcétera. Pero también habría que analizar y hacer todo un estudio exhaustivo de la inteligencia artificial utilizada, cuáles son los resultados que da, quiénes son las áreas que intervienen en esta investigación o interrogatorio, por ejemplo, en un tema de auditoría, en un tema de proceso de contratación, etcétera, porque también existen muchos otros procesos de control de confianza, ¿sí? Y los estudios que existen recientemente sobre la inteligencia artificial aplicada en esos controles, pues por la novedad aún no existe mucho conocimiento en el área. Bueno, sí son muchísimos temas. Ahora sí que muchas veces queremos hacer esto más corto, pero es que es demasiada la información. Por ejemplo, de la cara, simplemente tomas una grabación, una fotografía. Me tocó ver uno de los casos que incluso lo podemos sacar a la luz un poco, aunque es un caso vivo, pero hay un retén llegando a una carretera específica de un pueblo que ahí te detienen y nosotros, pues con una fotografía borrosa, mal tomada, en la noche, con la persona cubierta la cara, ya estamos haciendo retratos hablados y reconstrucción facial. Esto es lo más avanzado porque lo ves todo el tiempo, o sea, desde los casos de la ley, los casos, por ejemplo, que ves ahí la Guardia Nacional tomando ahí unos artículos, de los casos que se ve gente, incluso a lo lejos, que no se alcanza a ver su cara bien, lo puedes reconstruir y te ayuda muchísimo porque es el retrato forense a la versión más avanzada. En estos casos estamos viendo cómo la gente puede
digamos, en la entrevista y ser supervisado. Dime, ¿cómo se veía la persona? No, pues un poquito más gorda, ¿no? Un poquito más grande, la nariz un poquito así. Sacamos el programa con una reconstrucción de un dibujo forense, ¿no? Un retrato hablado, conocido coloquialmente. Pero de ahí lo pasamos a la inteligencia artificial, le ponemos el fondo y, por ejemplo, los casos vivos, ¿qué te parece la gente que se extravió, no? Y que ahora no sabes cómo envejeció. Si podemos buscarla, podemos encontrarla y decir, ¿sabes qué? Mira, esta persona ahorita tendría tantos años, la cicatriz evolucionó así, las canas es probable que los tenga así, y nos ayuda muchísimo en una recreación 3D mucho más adelante, y que incluso el dibujo forense es un tema que también venimos manejando de mucho tiempo atrás en la consultoría y es muy también controversial. Te dicen, no, pero es que, ¿qué importa, no? Yo recuerdo una persona que decían, es que traía una bufanda y pues casi no se veía. Aparte que con la inteligencia artificial podemos quitar la bufanda y sacar un aproximado de la cara completa. No solo eso, cuando hacemos inteligencia o SINT o SOCMINT en las redes sociales, podemos ver caras. Y así también me tocó encontrar al lugarteniente de un cártel bastante pesado en una zona de pueblos originarios donde ellos pues realmente son los que gobiernan. La policía federal no puede pasar. eh, lo que tienes que hacer es, pues, realmente sacar la inteligencia, pero a través de las redes sociales que sí pasan las fronteras, encontramos a la persona y ¿qué crees, Edu? Con la bufanda. O sea, no teníamos duda de que esa era. Ah, bueno, perdón, la bufanda y una M16 ahí bien abrazado. Entonces, pues sí, de que efectivamente funciona, funciona, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, funciona y funciona muy bien. Por ejemplo, en el caso de esto que me comentas de la bufanda y el arma y todo eso, está, está bastante interesante y funcional, ¿no? Sí, eso se vio muy, muy, muy chistoso. Sí, y fíjate que también estaría muy interesante que, por ejemplo, en el caso de una imagen que tú tienes de, no sé, un paisaje o un área, el área que está una persona o el área donde se encuentra o ese tipo de detalles, el GPT puede determinar dónde es ese lugar, perdón, a dónde corresponde esa imagen, dónde fue tomada, etcétera, y así ya vas creando ese tipo de localización o de geolocalización a través de la inteligencia artificial, que eso también sería muy interesante. Y eso sería como el Mint. La parte también GeoMint te ayuda bastante en cuestiones de locaciones, porque lo puedes describir y con GeoMint, bueno, a la antigua veías el Google Maps y decías más o menos, tengo que pensar, a ver, esta es la hora del día, estos son los árboles, aquí está cayendo la luz, pero ya puedes meter los programas y revisar, a ver, esta persona en este lugar lo describe de esta manera, eh, hay agua, está lloviendo, todo, lo puedes quitar, lo puedes mejorar, lo puedes pasar a saber. Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, una geolocalización de una casa de seguridad donde estuvieron las personas detenidas ilegalmente. Y vaya, te da mucha información. La estimación de rutas, por ejemplo, tú lo has visto muchas veces. Tenemos eso de que la gente te dice, no, pero si yo me tardé 15 minutos, ah, sí, ¿de cuántos kilómetros? Pues unos 100, pero es que soy rápido. Espérate. Tiempos y movimientos, o sea, no llegamos a alcanzar esas velocidades, mucho menos en las carreteras aquí en Latinoamérica. Ahí te tocó un tope, oye, de seguro. Entonces, Geomint te ayuda también en esa parte y te adelantas y dices, no, espérate, aquí espacialmente no pudiste haber llegado a estos tiempos y ahí es cuando encuentras las contradicciones que empiezas a entrevistar o en la investigación mucho mejor o la reconstrucción virtual de escenas del crimen, la reconstrucción de armas
quizás sabes que era un arma así, 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 y estaba todo como la bodega llena de estos así, ya lo puedes hacer y te ayuda muchísimo para adelantarte, ¿no? Y tú también tenías este tema de ya las herramientas como más avanzadas, ¿no? Que lo checaste. Es correcto, sí chequé alguna información como Maltego, entre diversas herramientas que utilizan la inteligencia artificial para determinar un apoyo al OSINT. Y es muy interesante, por ejemplo, el tema de Maltego, que analiza las redes sociales y determina a través de algoritmos la personalidad de ciertos sujetos o cuáles son sus vínculos. Es toda una red de análisis que va generando. Y esto es una herramienta, digamos que es la más popular, por así decirlo, de fácil acceso, porque también existen otras herramientas que utiliza el hacker ético para determinar todo este mapeo, pero eso ya es mucho más manual, ¿no? Un poco más analítico. Ya es el uso de la inteligencia natural, la inteligencia humana. En el caso de la inteligencia artificial para la investigación, pues sería Maltego, sería algunas otras que también analizan si puede que haya un caso de terrorismo, puede que haya un caso, por ejemplo, en Estados Unidos que se organizan para crear un ataque a una escuela. En el caso de México, personas que hacen reclutamiento, que bueno, acá la policía cibernética sí tiene sus alcances, sus herramientas también para determinar si existe un fraude, eh, toda la red de vínculo de un fraude, pero bien, esta, muchos nos preguntaremos que sí, este tipo de fraude o México pues es un país que tiene mucha corrupción y dónde termina o cómo se determina ese proceso, esos ya son temas un poco más políticos que no quiero adentrarme a eso. Porque pues ahí intervienen muchas otras autoridades que ya determinan cuál es el alcance, ¿no? En el caso negativo, porque también existe un caso negativo y ahí sí les quiero compartir, porque no solo es la inteligencia artificial para usos positivos, ¿no? También está la inteligencia artificial para usos negativos. La inteligencia y la contrainteligencia. Exactamente. Entonces, no podemos determinar que la inteligencia artificial solamente se va a usar para fines buenos, ¿no? Fines éticos. Por ejemplo, hay personas que cuando tú llamas, o más bien, cuando te llama un número extraño y no contesta, no se oye nada, lo que hace es grabar tu voz con un pequeño fragmento de tu voz, va a la inteligencia artificial y pide que estructure tu voz tal cual sea su voz. Entonces, yo ahorita estoy hablando normal y a través de inteligencia artificial cambio esa voz con la voz que está estructurada de aquello que le robó esos tonos y llamo a un familiar para solicitar dinero, para solicitar ayuda y el familiar como va a escuchar mi voz, pues no va a tener ningún tipo de desconfianza y va a hacer ese, ya sea pago de dinero, ya sea, no sé, cualquiera que sea el beneficio, ¿no? Y así, en este caso negativo, existen muchos otros. Entonces, la, la parte negativa, pues también va a estar a la orden del día, también se va actualizando y por eso es importante que en el caso de la criminología, en el caso de todas estas profesiones dedicadas a la prevención, pues también estemos a la orden del día y nos actualicemos con la inteligencia. La parte como el apoyo a la ciberinteligencia y lo que nos falta, ¿no? O sea, el análisis predictivo, la gestión de riesgos. Muchas veces tenemos ese tema con otras áreas, ¿no? Que pues no están peleadas. Realmente aquí en Latinoamérica no veo por qué nos tengamos que limitar o quedarnos en la antigua. Sí se puede hacer, por ejemplo, un análisis de los procesos
Y tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo este problema. Y la inteligencia artificial te puede dar una vuelta y decir, bueno, aquí tal vez sí sería bueno mejorar la iluminación, mejorar las cámaras, puedes cambiar el proceso con 5 pasos, te lo pueden adelantar, te puedes meter copias, fotografías, puedes meter un expediente a través de capturas de pantalla y ya lo que es la inteligencia artificial va a reconocer los patrones de comportamiento online, lo que te estabas diciendo, ¿no? Las huellas digitales, que otra vez me refiero a números, o sea, no estoy hablando de las dactilares, estoy hablando de las huellas realmente las digitales, que son redes sociales, los vínculos ocultos, los que puedes revisar a través, como comentas, ¿no? Maltigo, todas esas cuestiones están adelantándose muchísimo y se pueden integrar a un sistema global de seguridad donde, al fin y al cabo, ¿qué pasa cuando descubres algo, no? Una auditoría con un hallazgo. ¿Y sabes qué? Pues hay que cambiar el proceso, hay que mejorarlo, hay que dar una pauta a la inteligencia artificial para que nos ayude a decir, ¿sabes qué? Pues podríamos automatizar alertas tempranas, ¿no? Sobre amenazas internas o externas, de análisis Vulcan, por ejemplo, y decir, ¿sabes? Lo que pasa incluso hasta la seguridad humana. Hay veces que las cuestiones que van a explotar, ya sea por actos de terrorismo o por actos eh, de causa mayor de fuerzas naturales, esos patrones los puedes reconocer y se te puede adelantar, simular un escenario y cómo interactuar. El mismo sistema te puede arrojar, bueno, ya que tenemos, por ejemplo, esta declaración, de un informe, ¿no? De un evento. Te sugiere y lo puedes integrar todo el sistema para que sea una memoria de que todas tus investigaciones terminen mejorando un proceso y lo puedes certificar o te puedes sugerir, ¿sabes qué? Tal vez lo que tú necesitas es base, ¿no? Es una que sea antiterrorismo y, como tú dices, la huella digital, sacarla y enfocarla para que se vaya a prevenir ahí, o las cuestiones de prevención de lavado de dinero, que los bancos y las empresas y gobiernos están estudiando mucho ahorita, a veces un poquito tarde, la verdad, como que siempre hay un retraso, son retrasados algunos, pero sí, podrían agarrar y mejorar sus procesos para evitar el fraude, que es lo que nosotros, pues, como vamos avanzando en la CIA, pues podemos ayudarles y ofrecerles para adelantar. Y todo eso también es de la manera legal, ¿no? O sea, ahorita lo que hemos visto es muy curioso, esos retrasos que apenas están sacando aquí en el caso de México, la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial, que está proponiendo el partido en el poder, pues sí, está bien. Yo veo que o sea, critican muchas cosas, pero siempre estamos como 100 años atrás, ¿no? O sea, en estos casos, pues avanza demasiado rápido la cuestión de el ChatGPT, que es el que utilizamos ahorita bastante. Ya tú pones una foto de un niño y te lo va a prohibir, no te va a dejar. No puedes manipular marcas, éticamente no puedes copiar. Una cuestión que tiene también la compañía que respetar su integridad o su reputación, que lo veíamos en el otro podcast, que es lo más importante, ya vienen integrados. Por ejemplo, digamos, estos chatbots de contestación, de asistentes personales, que muchas veces dicen, no, pero es que si tú tienes un ejecutivo telefónico y tienes por otro lado un programa que te haga lo mismo, te lo puedes saltar y para qué necesitas contratar y mira, así no vas a tener riesgos y no te van a robar las bases de datos. Más o menos, o sea, realmente Microsoft, por ejemplo, no lo puedes programar para que haga cosas ilegales, ¿no? Eso ya está un principio ético inerte. Y Microsoft no se va a quemar haciendo un chatbot donde proponga vender unas inversiones, ¿no? Y muchos de nuestros clientes, pues sí, se dedican a financieras, a inversiones. Incluso hay matrices de riesgo donde la bicicleta de créditos, que es una conducta común, ya está permitida y nosotros sí nos podemos ajustar como que la parte humana, porque la parte ética, pues ya,
ya está de por sí implícita en la inteligencia artificial y pues no veo, no sé, algún otro riesgo mayor más que eso, ¿no? De que sea de otro país y que te saque la información o que la ocupen para otros fines. De la cuestión de la legalidad, no sé si tengas algo más que aportar. No, Dan, yo creo que en el tema de la inteligencia artificial, ese como tú dices, ¿no? Ya tienen sus políticas internas, ya tienen sus límites hasta dónde llegar, etcétera. Si bien México es de esos países que les gusta normalizar o generar directrices de todo, y está bien, o sea, si esta iniciativa de ley para limitar, que bueno, espero no sea una limitante para el desarrollo de nuevas tecnologías o el desarrollo de la inteligencia artificial, pero sí que sea una buena aportación o de ayuda a limitar la inteligencia artificial para fines negativos. Eso sí estaría muy bien. Porque, pues sí, o sea, el uso de la inteligencia artificial es nada más un complemento, exacto. Y sí es lo que necesitamos entender. Y por ejemplo, en el caso de la legalidad, que hay empresas que creen que utilizar la inteligencia artificial, que porque puede llegar a romper ciertas normas o que está fuera de la ley, etcétera, y utilizan programas como el Sherlock o u otros que están fuera de todo de la inteligencia artificial. Claro, pero ese es un servidor o un psicométrico, o sea, es una pequeña parte. Necesitas un criminólogo atrás que haga un análisis holístico, un metaanálisis. Sí, exacto. O sea, no es nada más decir, ah, voy a utilizar este programa o voy a utilizar esta información y ya, ¿no? Este tipo de software me va a dar la verdad absoluta. No, o sea, sí, sí, yo creo que como tú bien dices, tiene que estar un profesional atrás que tenga el conocimiento necesario para determinar muchos aspectos, ¿no? Para el fin que la estés utilizando. Claro que como la inteligencia natural todavía puede agarrar y decir, bueno, o sea, voy a aplicar los criterios de Port y voy a decir, ok, esta es una pequeña parte, pero si lo vemos desde afuera, pues hay todavía la mayor ética, ¿no? De utilizar algo así pequeño y no tener toda la seguridad, pero cuando ya empiezas a ver patrones y son repetidos y de repente encuentras ya con el área de inteligencia, con Edu, ahí la demanda y dices, no, sí, sé que eres tú. Sí, me parece que todo este tema legal y demás son personas que tienen como que ya cierta paranoia a lo nuevo, ¿no? Cualquier novedad que se está volviendo de moda y empieza la paranoia. Claro, son los moral panics. Cada cierto tiempo, oye, que la música era satánica, ¿no? Porque era de rock. Que los fidgets te hacían así volverte tonto, ¿no? O ahorita que tienen la adicción a las pantallas y todo. Mm, hay que tener un criterio. Y pues bueno, si ustedes están viendo esto y ya saben un poquito más las técnicas, pueden hacer un criterio y decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, el retrato forense es muy viejo, el retrato hablado, pero lo podemos implementar con mejora. Pues ya, ahora creo que después de escuchar este podcast, sí son mucho más inteligentes artificialmente, creo. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por habernos acompañado, los que se quedaron hasta el final. Espero que les haya parecido muy interesante. Si tienen algún tema que les gustaría que en otro capítulo toquemos, alguna información que nos gusten compartir, adelante. Y síganos, suscríbanse y hasta pronto. Divulgación científica de temas de interés investigados con contraespionaje.